poco ya adoramos al Señor, así que vamos a poner mucha atención porque el Señor nos va a hablar. Amén. Y el Señor, ¿verdad?, le ha placido traer su palabra a través de la sierva. Amén. Pastora. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y quisiera invitar a mi hermana Sandra para ver si me puede aquí acompañar. Tenemos visitas, ¿verdad? Y es necesario que la palabra pueda ser entendible para todos, ¿verdad? Había un hombre que estaba leyendo y leía y no entendía. Y Dios tuvo que mover a alguien para que le explicara las escrituras. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de mi hermana Sandra, que siempre está ahí dispuesta y disponible. Aleluya. Pensaba en el tema del mensaje de hoy. I was thinking about the theme of the message today, Y venían muchas frases, and many phrases came to mind. pero es Dios el que debe bendecir nuestra vida a través de su palabra. God is the one that blesses our lives through His Word. Y el tema que el Señor ha puesto And the theme that the Lord has put para la casa hoy for the house today, y para los que van a estar oyendo, and for the ones who are going to hear, tiene que ver it has to do with el cuidado que debemos tener the taking care of no abrir puertas opening doors o aportillar vallado. Amén. Ojalá que no se le vaya el gozo todavía. I hope the joy doesn't leave you today. Amén. Amen. ¿Cuántos todavía tienen el gozo del Señor? How many of you have the joy of the Lord? Dios sabe God knows de qué tenemos necesidad. what we need, Y Dios habla conforme a la necesidad and God speaks according to the need que hay en medio de su pueblo. in the midst of His people. Así que yo quiero invitarle So I want to invite you a que vaya conmigo to go with me al libro de Eclesiastés, to the book of Ecclesiastes, capítulo 10, chapter 10, versículo 8. 10, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. verse 8. Y vamos a estar leyendo varios versículos de la palabra. We're going to be reading a few verses of the word. Aleluya. Eclesiastés 10, Ecclesiastes 10, versículo 8. verse 8. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. He who digs a pit will fall into it, and whoever breaks through a wall will be bitten by a serpent. Oramos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos de que tú sabes que tenemos necesidad, Dios. Te pedimos, Padre, que conforme a la necesidad que usted vea, Señor, en medio de su pueblo, así usted nos hable. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate una vez más. Glorifícate en medio de tu pueblo. Glorifícate, Señor. Padre, que tu palabra venga a ser, Señor, ese refrigerio que necesitamos para nuestra alma. Padre, oramos en el nombre de Jesús
para pedirte que tú tomes control de nuestra vida, de nuestra mente, de cada palabra, Señor, que va a salir de nuestra boca. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, nos hacemos a un lado para que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, a la vida de tu pueblo, Señor amado. Padre, rendimos nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, toma control, Padre amado, de esta mente, de cada pensamiento, Dios amado, y que se lleve a cabo, Señor, tu plan y tu propósito en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usa la vida también de mi hermana Sandra, Señor amado. Sabemos, Padre amado, aleluya, que muchas veces no es fácil tener, Señor amado, oh Padre amado, que estar, Señor eterno, interpretando, Señor amado, un idioma, pero sabemos que la sabiduría viene de ti, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en cada corazón y en cada mente. Te pedimos que tú seas honrado y glorificado en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. A su nombre. Puede usted tomar asiento. Quisimos acercarnos un poquito más a usted. No sé si vaya a ser un mensaje, una predicación, una reflexión. Message or reflection. Lo importante es que es la palabra de Dios. The important thing is that it's the word of God. Y hay muchas formas en cómo Dios nos habla. And there's many ways that God speaks to us. Y leímos una porción de la palabra And we read a portion of the word donde dice que el que cava un hoyo which says whoever digs a pit caerá en él, will fall into it. y el que aportillare vallado And whoever breaks through a wall le morderá la serpiente. will be bitten by a serpent. Pero vamos a dejarlo por un momento But let's leave this for a moment porque vamos a leer un salmo because we're going to read a psalm. que conforme vaya dándose el mensaje, usted y yo vamos a entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. We're going to understand what the Lord wants to tell us. El Salmo 34, Psalm 34, versículo 4 verse 4 al 7 dice through 7, que el ángel de Jehová, that the angel of the Lord, ¿cuántos saben ese salmo? how many know that Y lo verse? decimos muchas veces, ¿verdad? And we say it Y many nos times, right? apropiamos de esa And palabra. we grab onto that word. Dice que el ángel de Jehová It says that the angel of the Lord acampa alrededor encamp around de los que le temen of those who fear him, y los defiende. and he defends them. El versículo 9 Verse 9 del mismo capítulo of the same chapter, dice: it says, temed a Jehová, fear the Lord, vosotros sus santos, you his saints, pues nada falta where there is no want a los que le temen. to those who fear him. Dios ha asignado That God has assigned, y le ha entregado autoridad he has given authority a sus ángeles to his angels para que defiendan to defend a su pueblo. his people. Les ha dado He autoridad has given them authority para que realicen to realize una tarea a work y una función and a específica. special function, Y han sido designados and have been de designated parte de Dios by God para proteger to protect y librar a su pueblo and liberate his people del daño físico of physical harm y espiritual. and spiritual as well. Cuando vemos este salmo, When we see the psalm, nos maravillamos. we're in awe. Decimos We say que el ángel de Jehová that the angel of the Lord acampa alrededor, encamps around, pero el Señor es específico but the Lord is specific cuando dice when he says que es alrededor that is de around aquellos que le of temen, those who fear y him, a esos es a los que defiende. and at those he defends. Es específico He's specific en decir: in saying, teman a Jehová fear the Lord, todos sus santos, all of his saints, pues nada falta but nothing is lacking a los que le temen. of those who fear him. Esta promesa This promise
de la intervención de Dios of God's intervention y de su ayuda and his help, está reservada it is reserved para aquellos for those que verdaderamente le that temen. truly fear him. Las promesas de este salmo The promises of this psalm, son condicionales. they are conditional. Dígale al que está a la par Tell the suya, person next to you, esta promesa this promise de que el ángel de that Jehová the angel of the Lord acampa a su alrededor encamps around es you condicional. is conditional. Amén. Amen. Es decir, Is to say que están reservadas that it is reserved para aquellos for those que verdaderamente that truly le temen. fear him. Temen al Señor. Fear the Lord. Dice este salmo This psalm says que Dios promete librarnos that God promises de liberation todos nuestros to temores. free us from our fears. Que el Señor That the Lord nos va a librar de todas nuestras He's going to angustias. free us from our anguish. Este salmo dice This psalm says que Él va a enviar a sus that He's ángeles going to send His angels para que acampen to encamp alrededor around de los que le temen. of those who fear Him. Este salmo This dice psalm says que Él va a suplir nuestras that He's going to necesidades. supply all of our Este needs. salmo This dice psalm says que nos va a dar vida that He's abundante. going to give us life abundantly. También And dice it also que says Él va a oír nuestras that He will oraciones hear our prayers y que nos va a consolar con su and He was presencia, going to console us with His pero presence. solamente But only será would be para aquellos for those que le temen. that fear Him. Y esto me hace recordar lo que dice Deuteronomio 28, This reminds me what Deuteronomy 28 says. donde la palabra habla de las bendiciones de la Where the obediencia, word speaks about the blessings of the obedience, pero también habla de las consecuencias de but la also of desobediencia. the consequences of disobedience. Todo depende It all depends si usted y yo if you and I, estamos dispuestos we are willing a temer a Dios, to fear a God, buscar de Dios, to seek a God, consagrarnos para el to Señor consecrate ourselves for God, y a no abrir puertas. and not to open doors. Déjeme leer un salmo más, Let me read another psalm, un salmo muy conocido, a very well-known psalm, parecido al Salmo 34. similar to Psalm Y es el 34, Salmo 91. and that's Psalm 91. ¿Cuántos han oído ese salmo? How many have heard that song? ¿Cuántos lo sabemos hasta de How memoria? many of us know us even by memory? Yo recuerdo que antes, cuando era I pequeña, remember when I was small, muy pequeña, very young, de edad, of age, porque sigo siendo because pequeña, I'm still small. tanto. Yo recuerdo que mi abuela I remember that my grandmother abría la Biblia would open the Bible en el Salmo 91 in Psalm 91, y lo ponía a la par de la cama. and she would put it next to the bed. Y yo siempre me preguntaba And I always asked myself, por qué ella lo hacía. why would she do that? Fuera de lo que se entendiera, Whatever I didn't understand, ella se adueñaba de este salmo. she made this psalm hers. Pero a veces se usaba como un poco como de But sometimes it was used un escudo, un qué? Como un amuleto, ¿verdad? like an amulet. Pero no es hasta que el Espíritu Santo But it's not until the Holy nos Spirit revela lo que dice, reveals what it nos says. da He iluminación. gives us illumination. Y este salmo dice And this psalm says que el que habita debajo del abrigo del Altísimo that he who dwells in the secret place va a morar bajo la sombra del Omnipotente. shall abide below the Lord. Este salmo dice This psalm says que el Señor nos va a librar del lazo del cazador that he will free us y de la peste destructora. from the perilous pestilence. Este salmo dice This psalm says que el Señor con sus plumas that the Lord nos va a cubrir with his feathers will cover us, y que debajo de sus alas and that below his vamos a estar feathers seguros. we're going to be kept for sure. El versículo 6 dice Verse 6 says, que aunque ande alguna pestilencia no, the pestilence that walk in the darkness, en medio de la oscuridad, in the darkness, dice que aunque haya mortandad, that even though there's death, que aunque caigan 1000, that even though there's y 1,000 10,000 or 10,000, a nosotros no van a llegar. it will not reach us. También este
salmo This dice psalm also en el says versículo 10 in verse 10 que no va a sobrevenir mal that there is no evil ni plaga va a tocar nuestra and no morada. plague will reach us. Pero después que dice todo, But after it says all of that, en el versículo in 14 verse 14, dice it says la razón the reason por la cual by which el que habita debajo del abrigo del the Altísimo one that lives below the shadow of the Almighty va a ser librado de todas will estas be cosas. freed from all of these Y things. dice lo And siguiente, it says this, por cuanto en mí because he ha puesto su amor, has set his love, yo también lo libraré I will deliver him. y lo pondré en alto And I will set him high por cuanto ha conocido mi nombre. because he has known my name. Entonces me invocará And then he shall call y upon yo me, le responderé and I shall y respond to estaré him. con ellos en la And I angustia. will be with them in the anguish. Los voy a librar I will free him. y glorificaré. And I will glorify Los him. voy a saciar de larga I vida will give them long life. y les voy a mostrar mi And I salvación. will show them my salvation. Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful, right? Nos gozamos, We rejoice, right? nos alegramos por esta palabra. We're happy for this word. Pero también But also, esta palabra this word está condicionada. is conditional. Es aquellos It is the one que han puesto su amor that has put their en el love Señor, in the Lord. aquellos Those que se han entregado that have given por themselves completo al Señor. completely to the Lord. Esto me hace recordar This makes me remember algo que ocurrió something that happened con el rey Ezequías. with King Hezekiah. Ezequías Hezekiah es muy conocido en la Biblia is very well known in the Bible, por algo que ocurrió con él. something that happened with him. Quizá algunos dirán, ¿quién es Ezequías? Maybe someone Ezequías. say, who's Y está Hezekiah? pasando los libros. And you're looking at the books. Pero este hombre, But this man, en algún momento, in one moment, dice la palabra the word of God says que se enfermó. that he got sick. Cuando se enfermó, When he became era una ill, enfermedad de muerte. it was a sickness of death. Dice que el Señor envió a su profeta It says that the Lord sent his prophet. y le dijo, arregla tu casa. And he says, fix your house. Diga conmigo, arregla tu casa. Say with me, fix your house Dice, porque te vas a morir. because you're going to die. Eso fue lo que Dios le dijo. That's what God told him. Cuando el profeta se voltea, When the prophet turns around, dice la palabra the word of God says en Segunda de Reyes, in 2 Kings, eso es para que por si alguien está diciendo, just in case someone ¿y is dónde saying, está eso? where is that? En Segunda de Reyes, In 2 Kings, capítulo 19, chapter 19, del versículo 14 en adelante, y From usted puede 14 seguir on, leyendo, el you can- versículo capítulo 20. in chapter 20 as well. Este hombre This man, hace una oración he makes a prayer. y le dice al Señor, And he tells the Lord, Señor, te ruego Lord, I beg you que tú hagas memoria that you remember de que yo that I he andado delante de ti that I walked before you en verdad in truth y con un corazón íntegro and with an in faithful heart. y he hecho lo que a ti te agrada. And I've done what pleases you. Mire lo que este hombre expresó. Yo, This man expressed, Señor, me, I, he Lord, hecho I have lo que a ti te agrada. done what Por pleased favor, you. haz memoria Please make memory, remember de que yo he hecho that I have lo done que a ti te agrada. what pleases you. Dice la palabra The word of God says, que cuando ya el profeta se había ido, when the prophet turned around and left, el Señor viene y le habla a Isaías the Lord speaks to Isaiah. y le dice, Isaías, And he says, Isaiah, vuélvete nuevamente turn back a again Ezequías to Hezekiah y dile and tell him que yo he escuchado that I have heard su oración his prayer y he visto sus and I've lágrimas seen his tears y yo lo sano. and I heal him. Y yo le voy a dar And I'm going to give him muchos más años many more years de vida. of life. Cuando Ezequías oró, When Hezekiah prayed, lo hizo con convicción. he did it with conviction. Pero cuando vamos un poquito atrás, But when we turn back a little bit back, nos damos cuenta we realize que algo estaba ocurriendo. that something was happening. Se levanta un rey, There's a king that gets up. el rey de Asiria, That's the king of Syria, llamado Sennacherib, named Sennacherib.
Y cuando se levanta contra Judá, And when he gets up against Judah, dice de que las ciudades fortificadas, it says that the diga conmigo, fortified cities, dice que las tomó. that he took them. Y los generales And the generals que fueron enviados that were sent a la ciudad de Judá, to the city of a Judah, las ciudades que estaban to alrededor, the cities that were around, las cuales gobernaba which governed el rey Ezequías, the king Hezekiah, estos generales these generals venían came y trataban and tried y oprimían and oppressed al pueblo de Judá. the people of Judah. Tanto fue así It was so much que Ezequías tuvo que rendir tributo that Hezekiah had to pay a y tribute. dice la palabra And the word of God says que todo lo que él tenía that everything that he had, lo tuvo que rendir a los pies de Sennacherib he had to give it to the king Sennacherib, y hasta tuvo que quitar parte del oro and he had to take part of the gold que estaba en las puertas del templo. that were on the doors of the temple. Era mucha la opresión It was much the que el oppression rey de Siria that the king of Syria estaba haciendo was doing sobre el pueblo de Judá. upon the people of Judah. Pero hay algo bien interesante, But there's something very que estos interesting, generales, that these generals, cuando usted ve when you see en el capítulo 18, in chapter 18, versículo 28, verse 28, dice que estos hombres that it says that these men, le decían al pueblo it told the people que el rey Ezequías that the king Hezekiah los estaba engañando. was fooling them. Les decían, He told them, Ezequías los engaña Hezekiah is lying to al you decirles que confíen en Jehová. and saying to trust in the Lord. No fue una vez, It wasn't one no time. fueron dos It veces, wasn't two times. fueron más de 3 It veces was more than 3 que times estos hombres that these men, se paran a decir they stood up to en say pocas palabras in so many words al pueblo, to the people, intimidándolo it's making them scared de que no había nadie that there was no que one los pudiera librar that could free them de las manos from the hands del rey de Siria. of the king of Syria. Cuando esto oyó When they o heard, vino a los oídos when it came unto the del ears rey Ezequías, of King dice Hezekiah, la palabra the word of God que says Ezequías rasgó sus vestidos that Hezekiah ripped off y his entró en clothes silicio. and he went into mourning. Empezó a llorar He began crying. y en medio de esa oración, And in the midst of that prayer, Ezequías oró Hezekiah prayed. y le dice en el capítulo 20, versículo And it 15, says in chapter 20, verse 15, dice que le dijo, Señor, he said, Lord, Jehová, my God, Dios de the Israel, Lord of Israel, tú habitas entre los querubines you that abide between the y solo tú cherubims, eres Dios and only you are God en todos los reinos de la in all tierra. the kingdoms of the land. Porque tú hiciste el cielo Because you made the y heavens tú hiciste la and tierra. you made the earth. Y dijo, inclina tu And he oído says, incline your ear y líbranos. and free us. Por favor, Please abre tus ojos open your y eyes mira and look las palabras at the que words Sennacherib that ha Sennacherib enviado a has decir, sent to say, blasfemando blaspheming contra el Dios viviente. upon the living God. Y dice la palabra And the word of God says que el Señor that the Lord le dio una respuesta. gave him a response. En el versículo 32 In verse 32 del mismo capítulo, of dice la palabra the word of God says que el Señor le respondió that the Lord answered him y le dijo lo siguiente. and he told them this. Escuche bien. Listen well. Por el mismo camino en que vino, The same way that he came, por ese mismo camino from that same way, va a tener que volver. he will have to return. Y no va a poder entrar a la ciudad. He will not enter the Diga city. conmigo, no va a poder entrar a la He will ciudad. not be able to come into the city. Yo creo que poco a poco el Espíritu Santo le va a ir mostrando a usted qué es lo que el Little Señor by quiere little, the darnos en Holy esta Spirit will mañana. show you what he wants to give us today. Le dice, no va a poder entrar a la ciudad He will not be able to come into the city
Porque yo soy el baluarte. because I am your strength. Porque yo voy a amparar esta ciudad para Because salvarla. I will help this city to Por save amor a it. mí mismo For the love of myself y a mi siervo David. and my servant David. Entonces mire qué fue lo que pasó. And look what happened. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmo 34? Remember what we read in Psalm 34? Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. That the angel of the Lord ¿Se encamp acuerda lo around? que leímos en el Salmo Remember 91? what we read in Pues Psalm viene 91? Dios y manda al ángel de Jehová. So God sends the angel of the Yo Lord. no sé cómo Dios dio las órdenes I arriba, don't know how God gave the orders pero él upstairs, llamó al ángel de Jehová but y he le dijo, called mira, the angel of the Lord said, come. allá unos hombres de la tierra, There's some men in the earth, reyes humanos, kings, human kings. han levantado voces They have lifted up their y voices quieren and confundir a mi pueblo, they want to confuse my people. diciéndoles que no hay mano que los libre de Telling sus them that there's no enemigos. one that can free them. Pero como yo he visto But since I have seen la humillación de Ezequías the humbleness of y que él ha reconocido and that he has que recognized yo habito entre querubines, that I abide between porque él es cherubims santo, because he is holy, porque Ezequías temió a Dios, because Hezekiah feared porque God, reconoció que él es el creador de los because cielos he y la realized tierra. he's the maker of heaven and earth. Entonces yo And then I le voy a mostrar mi I'm salvación. going to show him my Y por el salvation. mismo camino que llegó Sennacherib, And the same way that por Sennacherib ese came, mismo va a tener que salir. that same way he's going to have to Porque leave. yo voy a guardar esa Because I ciudad. will protect that city. No van a poder entrar They a will esa not be able ciudad. to go into that city. Porque yo lo voy a guardar. Because I will protect them. Ellos van a conocer mi They're going to salvación know my salvation. por amor a mí mismo For the love of my own y a name mi siervo David. and my servant Y David. dice la palabra And the word of God que says se levantó el ángel de Jehová that the angel of the Lord came aquella misma noche. that same night. Porque cuando Dios da una Because orden, when God gives an hermano, order, las cosas se brothers, mueven. things move. Dios no trabaja en el tiempo God que usted y yo doesn't work in our trabajamos. time that you and I work. Dios tiene un tiempo God has perfecto. a perfect Y time. aquella misma noche And that same se night, levantó el ángel de the Jehová angel of the Lord came y above. dice la palabra del And the word Señor of God says que vino that he came al campamento to the camp de los asirios of the Assyrians. y a 185,000 And 185,000 mató. he killed. No uno, Not one, no dos. not two. Por eso la palabra dice, That's what the word of God says. caerán 1,000 Then 1,000 shall y fall 10,000. and 10,000 Aquí shall fueron fall. This 185,000, was pero 185,000. ninguno pudo But none of them were hacerle daño al pueblo de able Dios, to do harm to the people of porque God. había un temor Because there was a santo holy fear. y porque había un pueblo confiado en And Dios. because there was a people that was trusting the Lord. A la mañana siguiente And the following day, dice la palabra the word of God says que vieron todos los cuerpos muertos. that they saw all the dead people. Entonces Sennacherib, And then Sennacherib, rey de Asiria, the king of Assyria, se fue left y volvió a Nínive, and he went to Nineveh, donde se quedó. where he stood there. Así como Dios lo había dicho. Just as God had ¿Por told him. dónde vino? From where he came, Por ahí mismo va a tener que that's the volver. same way he has to go back. Porque el ángel de Jehová Because the angel of the acampa Lord alrededor will stand de around aquellos que le temen. of those who fear him. Hubo una liberación There was a milagrosa. liberation, a miraculous one. Fueron 185,000. It was 185,000. Había un asedio. Sepa usted You know que va a haber un asedio that there will be a coming up again permanente permanently para la iglesia for the church hasta el último día to the last de nuestra moment vida aquí en la tierra. of our lives here on earth. Aleluya. Dios protegió a su pueblo God protected his people mientras ellos confiaban en el Señor. while they trusted the Lord. Y Dios va a hacer lo mismo And God will do the same con nosotros with us mientras while confiemos en Él, we trust in him, lo amemos, we love him, lo obedezcamos we obey him, y no abramos puertas. and not open doors.
Ahora vamos a Eclesiastés. Now let's go back to Ecclesiastes. En el versículo que ya habíamos leído, In the verse we had already read, dice la palabra the word of God says que el que cava un hoyo that he who digs a va a pit caer en él, will fall into it. y que el que a portilla vallado And whoever breaks through a wall le va a morder la serpiente. will be bitten by a serpent. Mientras el pueblo temió a Dios, While the people had God, no pudieron they were not able entrar a la ciudad to come into the city porque estaba protegida, because it was protected. porque estaba amurallada. Because there was a wall. Las murallas de esa Because ciudad the wall of the city, tienen un nombre they have a y name. se llama temor a Jehová. And his name, the fear of Esa va a God. ser la muralla That's what's going to be the que wall te va a proteger a ti that's going to protect y you. me va a proteger a And mí. it's going to protect me. Pero But cuando vemos este capítulo, when we see this chapter, que yo quiero que usted lo vea that I conmigo want you to see it with me. y que si usa lentes se los ponga And if you have glasses, put them on para que usted pueda leer la palabra. so that you can read the word. Dice el versículo 1 It says in verse 1 que las moscas muertas that the dead flies, hacen heder it makes to putrefy y dan mal olor al perfume and gives a foul odor to the perfume del perfumista. of the perfumist. Asimismo, And in that way, una pequeña locura. one small craziness, Diga conmigo una pequeña locura. some craziness, No se necesita algo grande. Una pequeña locura. Ecclesiastes chapter 10 verse 1, yes. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dead flies putrefy the perfumer's ointment and cause it to give off a foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Y aquí es donde empieza el mensaje que el Señor tiene para usted y Now para the mí. message begins here for you and I. Cuidado Be careful con las moscas with the flies, muertas dead y flies, vivas también. and live ones as well. Porque las vivas ponen huevecillos Because the ones that are alive put their para poder multiplicarse. eggs to be able to multiply. Pero una mosca muerta But a dead fly puede echar a perder can make lost el mejor perfume the best perfume del perfumista. of the perfumist. Y la palabra dice And the word of God says, que aún aquel que cree que es sabio and even the one that thinks he's y wise honorable, and honorable, con una pequeña locura, with one puede craziness, echar a perder you can lose todo lo que había hecho. everything that was en su done vida. in your life. With one mistake, Cuidado be careful con abrir puertas, with opening doors. porque una mala elección, Because una mala one decisión bad decision puede destruir can destroy su testimonio, your testimony, mi testimonio, my testimony, la reputación honorable, your honorable reputation. porque podemos formular planes sabios, Because we can have wise decisions, pero plans, llegar a cometer un error necio, a fool mistake, puede echar a foolish mistake, perderlo todo. you can lose it all. Cuidado con las moscas. Be careful with Y the usted sabe flies. que en la palabra las moscas And you know the word, the es flies, figura de demonio, it's a resemblance of a demon, de huestes espirituales. of spiritual beings. Ahora permítame Now permit me, volver al rey Ezequías. let's go back to King ¿Se Hezekiah. acuerda lo que hablamos? Remember what we spoke of? Cómo él oró y clamó al Señor. How he prayed unto the Cómo Lord, la ciudad fue librada. how the people were freed. Cómo cuando él se enfermó, So when he got sick, hizo una oración genuina. he made a genuine prayer. Porque hasta ese momento Because up until that moment, él no había abierto puertas. he had not opened doors.
Por eso con convicción oró That's why with conviction he y dijo, prayed. yo he andado He says, I have walked como a ti te agrada. like it pleases you. Y por eso Dios And that's why God intervino, intervened. lo libró a él y a la ciudad freed de him Judá and the city of Judah. y lo sanó And he también. healed him as well. Pero But había una mosca muerta there was a dead fly que lamentablemente that unfortunately echó a perder su perfume. it made his perfume to be lost. Porque la palabra dice, Because the word of God says, y vaya conmigo, hoy sí que usted va a abrir la Biblia varias you're going veces. to open the word today. Para aquellos que a veces no lo hacen muy seguido. For those who probably don't do it frequently. Esperamos que no salga polvo cuando usted le dé vueltas a las I páginas. hope dust doesn't come out when you open the Bible. Sí, porque a veces solamente Because los domingos sometimes venimos a abrir la palabra de Only on Dios. Sunday we open the Y word. Jesús dijo, And Jesus said, no solo de pan not only of vivirá bread el hombre, shall man sino live, de toda but palabra of all the que word sale de la boca de Dios. that comes from God. Usted tiene pan todo el día en You la have bread mesa, every day on the table. arroz, Rice, tortilla. tortillas, No le faltan, ¿verdad? Café. coffee, Por la palabra más indispensable que esas but cosas the word is more debe important. ser. It has to be. Volvemos nuevamente a Ezequiel. Let's go back to Hezekiah. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 20, chapter 20, versículo 12. verse 12. Dice la palabra que vino el rey de Babilonia. The word says that came the king of Babylon. Ya no era el rey de Asiria, Now it wasn't the king of Assyria. ahora era el rey de Babilonia. Now it was the king of Babylon. Y dice que vino, It says that he came, envió mensajeros, he sent messengers, envió cartas, he sent letters, envió presentes he sent presents a Ezequías. to Hezekiah. Tenga cuidado Be careful con los regalos que le manda el rey de Babilonia, with the gifts that the king of Babylon porque hay una sends you. intención oscura Because there's a dark y intention. es de que usted And it's that you abra una brecha open a door. y que aportille variado. And Dice open que a door. llegó el rey de Babilonia So the king of Babylon, y Ezequías los oyó. Hezekiah heard him. Diga conmigo, Ezequías los oyó. Say with me, Hezekiah heard him. Anteriormente no quiso oír, ¿verdad? Before he didn't Al want rey to de hear. Sennacherib. The king of Sennacherib. Dijo, no, este está blasfemando. He No said, es no, así. this one is blaspheming. It is Pero not like that. resulta But in reality, que aquí Ezequías that here Hezekiah, sí oyó he did hear lo que había mandado decir el rey de Babilonia. what the king of Babylon came to say. Y dice la palabra en el versículo 13 del capítulo 20 And in verse 13, chapter 20, que Ezequías los oyó, that Hezekiah heard him. pero no solo los oyó. But not only heard Diga him, conmigo, no solo los oyó, not only did he hear them, sino que hizo algo más. but he did something more. Se los llevó a la casa, He took them home. les mostró la casa. He showed them his house. Y cuando se los llevó a la casa, And when he took him home, dice la palabra the word of God says que le mostró todo. that he showed him everything. Le mostró todo lo que tenía. He showed him everything he had. Ezequías tenía Hezekiah had tesoros, treasures. tenía plata, He had silver. tenía oro, He had gold. tenía He had especias, spices. tenía ungüentos He had preciosos, tenía armas He had armory. y todo lo que había en sus tesoros. And all of the things in his treasures, Ninguna cosa none of the things de lo que tenía that what he had, se lo dejó de mostrar he lacked from showing him. aquellos mensajeros Those messengers del rey de Babilonia. of the king of Babylon. Le mostró todos sus dominios. He showed him all his dominion. No fue solamente suficiente It wasn't only enough con haber prestado oído, with listening to him, sino que le dio la but he bienvenida welcomed him a su casa to his house. y le dijo, And he said, vengan, come, les voy a mostrar todo lo que ha acumulado. I'm going to show you everything that I Oro, have. Gold, riquezas, riches, ungüentos, ointments, especias, spices, armas, armory, su tesoro all his treasures, preciado se lo his mostró. precious treasures he Pero showed aparte him. de eso, But before that, les mostró todos sus he dominios. showed him all his Le dijo, dominions. miren, todo esto He está says, bajo mi all mando. of this that I have. Y Dios se dio cuenta de eso. And God realized that. Dígale que está a la par suya.
So the person next to you, Dios se da cuenta God realizes si prestamos if atención we are hearing e invitamos and we're al rey inviting de Babilonia a nuestra the king casa. of Babylon to our homes, Porque Dios es celoso. because God is O jealous. tenemos a Dios en nuestra Oh, we casa. have God in our homes. No puede haber ningún invitado There más. cannot be another El Señor invite. dijo, el que no The está Lord said, the conmigo, one who's not with me contra mí es. is against me. No puede haber There cannot contaminación be en contamination nuestra vida in our lives y en nuestra and casa. in our homes. Diga conmigo, Dios vio. Say with me, God saw. Entonces vino el profeta Isaías, And then the prophet Isaiah, enviado por Dios, sent by God, y le dijo, mira Isaías, And he said- déjeme yo hablar, ¿verdad? let me speak. ¿Cómo hablaba? Quizás tenía Isaías Maybe con Dios una Isaiah relación. had a relationship with Le dijo God. Isaías, He says, Isaiah, vete otra vez a la casa go again to the house de Ezequías of Hezekiah y pregúntale and ask him que qué fue lo que le dijeron aquellos varones. that what those men told him. Pregúntale de dónde vinieron Ask them from where did they come y qué fue lo que vieron en su casa. and what did they see in his house. El enemigo está interesado The enemy is interested en ver los tesoros que usted ha acumulado en su casa. to see the treasures that you have in your Y home va a hacer todo lo posible and will do everything possible para que el perfume que ha estado emanando, so that the perfume that you've si had es que lo está emanando, and if you have the se perfume corrompa will be y se corrupted eche a perder. and will be lost. Hallelujah. Usted me va a tener que aguantar el día de hoy, hermano. You're going to have to wait today, Yo my no voy a brother. predicar más después, le prometo que me voy a dar una ausentada. Remember, Amén. Pero me la voy a cobrar de una vez ahora. ¿verdad? I'm going to take advantage of this moment. Entonces And then vino respuesta. the answer came. Dice la palabra The word of God que says Ezequías le dijo todo lo que habían hecho. that Hezekiah told them everything. that Le he'd dijo, done. ellos vienen de tierras lejanas. He told them they come from far lands. Diga conmigo tierra lejana. Say with me, far lands. Dice, It says, y vinieron and they came de Babilonia from Babylon, y vieron todo and they saw everything lo que había en mi casa. in my house. Y nada quedó And nothing was left en mis tesoros in my treasures que yo no se lo that mostrara. I have not shown them. Ahí fue donde él se reconoció That's when he recognized que no fue a la fuerza. that it wasn't forced. Escúcheme, hermano. My brother, listen to me. El enemigo no va a hacer nada a la fuerza, The enemy will do nothing by force al menos unless que nosotros se lo permitamos. we permit him. A veces ocurren cosas en nuestra vida Sometimes things happen in our y lives, decimos que el enemigo entró con fuerza. and we say that the enemy came in a rush. El enemigo vino con fuerza y me dio con fuerza. The enemy came with a rush and hit me with a Él no va a force. hacer nada que Dios no se lo permita. He's not going to do anything Cuando that the enemy tiene un doesn't do. propósito divino, When he has a divine purpose. pero muchas veces But many hay times, cosas que ocurren en there nuestra are things vida, that happen in our en lives, nosotros, in us, en nuestra casa, in our homes. porque voluntariamente Because willingly, prestamos oído we listen y mostramos and we show interés interest por lo que no debemos mostrar interés. on things that we should Y not show interest. voluntariamente And voluntarily, abrimos la puerta. we open the door. Voluntariamente Voluntarily, mostramos los secretos we show the que secrets solo le pertenece a that Dios. only belong to God. Por eso el Señor dijo, That's what the Lord he said. aquí yo estoy a la Here puerta. I am at the door. Porque sepa que hay dos que están tocando. And know that there's two ¿A that quién knocking. usted y yo le vamos a abrir? Who are you and I going to open the ¿Al door Señor? to? To the Lord ¿O al rey de Babilonia? or to the king of Babylon? Aleluya. Entonces Isaías dijo a Ezequías And then Isaiah told en el unto him versículo 16, in verse 16, oye palabra de Jehová. oh, listen to the word of God. He aquí vienen días There are days that are coming en que todo lo que estaba en tu casa that everything that was in your house y todo lo que tus padres habían and atesorado all of the things that your fathers have accumulated hasta hoy until today será llevado a Babilonia will be taken unto Babylon, sin quedar nada, and nothing shall be left, dice Jehová. says the Lord. Y le dijo algo más. And he told them even more.
y de tus hijos que saldrán de ti, and of the children that will come from you, que hayas engendrado, that you have born, los tomarán they will take them, y serán eunucos en el palacio and they will be eunuchs in the del palace rey de of the Babilonia. king of Babylon. Le estaban diciendo, ya no vas a poder tener generación, He was telling him, you're not Ni going to have descendencia, generations or porque descendants, tus hijos no van a poder engendrar, because your children will not have porque children, van a ser castrados. because they will be castrated. Escuche bien, hermano. Listen well, my brethren. La palabra dice The word of God says que el enemigo de nuestras almas that the enemy of our souls anda como león is rugiente, going around like a lion viendo to a watching quien devorar. whom he may devour. Y si bien dice la And palabra the word of God que el says ángel de Jehová that the angel of the Lord acampa alrededor encamps de around aquellos hijos of those children que le temen that fear y him los and defiende. defends them. También la palabra And dice then the word of God also says que el enemigo that the enemy de nuestras almas, of our souls, aunque sea de lejos, even if it's from de afar, tierra lejana, from the far porque land, no se acerca tanto, because he doesn't get too close, porque sabe que hay un ángel because he knows there's que an está alrededor angel de los que le temen, that's around the ones pero who anda fear him, viendo but he comes seeing a quién devorar who y he lo can mira de devour. lejos He watch him from y afar, empieza a mandar cartas and he starts to y send empieza a letters tirar dados a la mente and darts to the mind, para que entonces so that then se le abra una puerta. you can open a door. Y al que cabe un hoyo And the one who va a digs a caer en hole él. will fall into Y el it. que aportillar el vallado And the one who comes le against va the a wall, morder la serpiente. the serpent will bite him. Esa es la palabra de Dios. That is the word of God. Dios es condicional. God is conditional. Su amor es grande. His love is great. Pero Él dijo, los que me But aman he said the one who van a loves ser me, amados por mí. they're going to be loved by Pero me. los que me tengan en poco But the ones who doesn't van a listen to ser me, desechados. they will be cast Dios away. así lo dice. God says it that way. Esto debe salir de mí, debe mostrar en mí It should show in me un temor a santo. fear, a holy fear. Mire qué fue lo que el Señor le dijo. Look what the Lord said to him. Te jactaste al rey. You left the king. Mostraste todos tus tesoros, You showed all your treasures. todo lo que habías acumulado. Everything you accumulated. No solo tú, Not only you, sino tus padres but your también. fathers before. El tesoro más preciado. The precious Te treasures. atreviste a You revelárselo dared reveal a them quien no debías. to the one you should not have. Porque o está el Señor con Or nosotros the Lord is with o us, está el enemigo. or the enemy Pero a is dos there. señores, But to two usted y yo lords, no podemos you and I servir. cannot Porque serve. dice la palabra Because the word of que God vamos a says, terminar mal amando a uno because you're going to love one que more amando al otro. than love the other one. Por eso no podemos jactarnos. That's why we cannot boast. Gloria a Dios. Glory to Si God. tienes una vida If espiritual you have a spiritual life, estable stable, y todavía and still vives en el temor de Dios, you're living in the fear of the Lord. pero eso no garantiza But that does not el guarantee día de us mañana. the day of Si tú tomorrow. y yo If you and I, entramos en un descuido we become, y dejamos que las moscas we let the flies empiecen a heder come and el smell perfume que ha sido and depositado en the nosotros. perfume that was deposited in us. Le dijo, todo lo que está en tu casa, Everything that's in your home, todo lo que habías atesorado, everything that you had va a ser treasured llevado a Babilonia. is going to be En taken otras to palabras, el Babylon. enemigo se lo va a llevar. In other words, the enemy Te will vas a take quedar it. sin nada, You're going to be left with sin el nothing, plato without the y plate sin la comida. and without the food either. Y también tus hijos And your van a children ser will afectados be affected por la decisión because of the que decisions tomaste. that you made. Porque aquí vemos el ejemplo Because we see the de lo que example dice here. Eclesiastés. What Ecclesiastes Que alguien says, que es sabio that someone who's wise y honorable and honorable por un momento for one en moment una decisión incorrecta, in a mistake una inclinación a lo que no debía, and an inclination of what he shouldn't echó a have, perder todo. he lost Usted y everything. yo tenemos que tener cuidado You and I have to be careful de echar a perderlo todo, to lose it all. todo lo que hemos alcanzado Everything we've reached. y logrado con el favor de Dios, And we've reached with y the la help of ayuda the de Lord, Dios, with the help of God, con tan solo with just one abrir una puerta. opening a door. Aleluya. Dice Eclesiastés 18, Ecclesiastes 10:8 says, el que aportillare vallado
le morderá la serpiente. The one who opens doors, ¿Sabe lo que significa the aportillar? serpent will bite him. Aportillar es romper. Aportillar is to break, Aportillar es abrir. is to open, Aportillar es descomponer is to break down. lo que en un momento estuvo unido. Like at one time was together, united, Se rompió el vallado que había. and it broke the wall that was there. Y en este lugar And in this place, hay personas there are people el día de hoy today que han aportillado vallado. that has opened the door. Y que por más que oren And it doesn't matter how much you pray y por más que clamen, and how much you su cry out, oración no va a ser escuchada. your prayer will not be heard Hasta que usted y yo no entendamos until you and I understand que nuestro Dios es santo that our God is holy y que su fidelidad and that His faithfulness es grande is great y su misericordia es and grande, His mercies pero are que forever. también But that also es un Dios que cela that He's a jealous con God celo with santo a holy jealousy, lo que le pertenece. what belongs to Him. ¿Recuerda el salmo que leímos? Remember the psalm that we read? Las promesas de ese salmo The promises of that psalm, están acondicionadas they're conditioned al temor a Dios, unto the fear of the a la Lord, obediencia unto the obedience, y a su amor. and to His love. Por eso yo creo That's why I believe que el apóstol Pablo that the Apostle Paul, llegó a decir esa palabra. he said those words, Ay de mí, woe unto me, no sea que siendo yo un heraldo, un precursor, that me being a help, déjeme usar mis palabras, un predicador, un evangelista, an evangelist, a preacher, un líder, a leader, póngale todos los nombres que quiera, put all the names you want to put, venga yo a ser reprobado al final, I will then be como, rebuked, como Ezequías, like Hezekiah, que comenzó bien, that he began well, pero al final, but at the end, por prestar atención for hearing y por abrir las puertas que no debía, and for opening the doors that he shouldn't have, contaminó su vida, he contaminated his su life, casa, his home. perdió todo He lost it all, y hasta su descendencia. and his descendants as Y well. así como Dios lo dijo, And the same way God said, así mismo ocurrió. and it happened that way. Porque Dios no es hijo de hombre Because God is not para a man mentir. to lie. Si Él te dice a ti And He tells you, y me dice a mí and He tells me que me va a proteger, that He's going to mientras protect yo me tema, while I fear así va a Him. ser. That's how it will be. Caigan 1000 o 10,000, 1,000 or 10,000 shall fall, voy a estar bajo la cobertura. but I will be under His covering. Pero también, But also, si nosotros if we aportillamos vallado, open no the esperemos door, let us que not wait tengamos la misma protección. that we have the same protection. Como a unos hermanos por ahí, Like some brethren around there, que Pablo dijo, that Paul said, ay, a esto vamos a tener que entregarlos, dijo. oh, we're going to have to give these up. No era que estaba diciendo su muerte como mucha gente lo interpreta. Not that he was desiring his death. Lo que estaba diciendo Pablo es, What Paul was saying was, salen de la cobertura they go out of the covering of para que God entonces venga el enemigo y los azote. so that the enemy will come up Cuidado. against them. Be careful. ¿Y por qué usted está tan serio? Why are you so serious? ¿Por qué no le da gracias a Dios? Porque algo Why Dios don't you lo está thank advirtiendo. God? Because God is warning us. Algo Dios quiere God librarnos. wants to free us from Dios something. quiere que nos compongamos God wants y us que andemos como Él quiere to que walk andemos. the way He wants us to walk. ¿Usted sabe que a veces somos unos abusadores? You know, sometimes we're abusers. Dígale que está, no, mejor no se lo diga porque lo va a sentir don't bien tell fuerte. him. A veces somos abusadores de la gracia. Sometimes we abuse the grace of God. Nos confiamos mucho. We're too trusting. Nada, dice. Eso no es nada. They say, that's nothing. Total, yo puedo orar mañana. Well, I can pray tomorrow. Puedo ir al culto otro día. I go to the service another day. Esto no es nada. Oh, that's nothing. Una mentirita pequeña, ¿verdad? Small lie, that's nothing. El otro día estaba trayendo una reflexión ahí en los jóvenes, Juan, y decía, The other days they were bringing a un pecado es reflection. igual que el otro. That every sin is like the other. Porque a veces vemos al que cayó en fornicación o adulterio. Sometimes we think of person in fornication, Hermano, decimos, adultery, ¡ay! and you open your eyes. Y se enteró de lo que pasó con fulana, con Oh, fulano. you found out what happened with this Pero person. si that somos person. mentirosos, But if we're liars calumniadores, and we're speaking chismosos, against people
Ahí no gossipers. gritamos. Oh, we don't scream Yo there. quiero que usted vea I want you to see que nosotros estamos pendidos en un hilo. that we're on a thread. Dios quiere que crezcamos, God wants us to grow. que crezcamos en su gracia. To grow in His Pero grace. crecer en gracia significa But that means que mientras Dios a mí me da tiempo, but while God gives me time, yo voy a ordenar mi vida cada día. I'm going to order my life Yo every voy a day. entregar mi vida al I'm Señor. going to give my life Voy to a the rendir Lord. las áreas de mi I'm alma going que to give todavía no he the areas rendido. of my life to the Lord. No nos confiemos Let's not be espiritualmente. trusting spiritually. No, eso no es nada. Yo voy Oh, a ver that's eso, nothing. pero I can see that. eso no es nada malo. There's nothing bad with that. Y peor todavía si estamos jugando con el pecado, And we're playing with sin, teniendo conocimiento de la palabra. knowing the word of God. Pensamos que Dios no nos está viendo. You No, think no, that God is not watching no us? nos está viendo los hombres. Men are not watching us. No nos está viendo el pastor. The pastor's not watching No us. nos están viendo los líderes. The leaders are not watching us. No nos está viendo papá ni mamá. Mom and dad is not watching Pero us. el más importante, But the most al important que one, debemos temerle, the one that we have to Él sí fear, nos está viendo. He is watching us. No juegue, Do not play. no abras puertas. Do not open doors. Porque después, aunque oremos, Because even if we pray, viene Dios y dice, God says, yo no veo arrepentimiento. I don't see repentance. ¿Sabe por qué? Porque el You know why? arrepentimiento Because repentance, va acompañado it comes de la accompanied conversión. with conversion. Hay personas que dicen, There's people who say, no importa cómo tú eres, it doesn't matter how you are. así Dios te recibe. God receives you that way. Déjeme aclarar un poquito Let me eso. clear that up for you. Porque cuando la mujer Because when the que woman fue hallada en acto de adulterio that was caught in adultery, fue llevada ante Jesús, she was taken unto era porque Jesus estaba a punto de morir. because she was about to Y la die. palabra dice And the word of God que says sí lo merecía, that she did deserve to pero die. vio la gracia de Dios. But tell the grace of Pero God. Jesús no le dijo, But God didn't say, así como tú eres, yo te recibo. the way that you are, I receive Tranquila, you. aquí no pasó nada. No, nothing Váyase para su happened. casa, mi Go hijita. home. No, Dios no, el Señor no dijo The eso. Lord didn't tell her that. El Señor le dijo, The Lord told ¿a dónde her, están los que te acusan? where are the people who accuse you? Yo no te acuso, le dijo, I don't accuse porque you. solamente hay un acusador, Because there's only one accuser. que es el enemigo. That is the enemy. Pero le dijo, yo te perdono, But he said, I forgive yo you. no te acuso, I do not accuse pero you. óyeme bien. But listen well. Dígale que está a la par Tell suya, the person óyeme next to you, bien. listen well. Yo te voy a perdonar esta I'm vez. going to forgive you this time. Te voy a sacar del lodo I'm cenagoso, going to take you out of that hole. pero no vuelvas a cavar hoyo, But don't dig a hole porque again. si vuelves a cavar Because hoyo, if you dig a hole vas a again, caer allí you're going to fall in there. y ya no va a estar mi gracia, And then my grace is not there. sino las consecuencias But the de consequences tu propia of decisión. your own decisions. Porque Dios es justo, Because God is just. porque Dios es recto. Because God is correct. Dijo, mujer, vete, Woman, go. pero no peques más. But do not sin La libró del anymore. hoyo. He freed her. Ella estaba dentro de un agujero. Porque sepa usted que They en la were surrounded. cultura abrían un agujero, They will open a hole. tiraban ahí a la They persona will throw the y person in, agarraban piedra and they will get rocks y ahí morían. and they would die. Dice la palabra The word of God que el says Señor nos ha librado that God has freed us del hoyo cenagoso, del lodo, from the mud porque usted y yo veníamos bien enlodados because we came very y su dirty. sangre nos limpió. His blood Hemos cleansed us. conocido la salvación We del have known Señor the salvation of the Lord. y podemos perder la fuerza muchas veces, And we can lose our strength pero many el gozo times. del Señor es nuestra But the fortaleza. joy of the Lord is our strength. Pero dice que aquel que ya ha conocido esta gracia But the one who have known no this puede grace, pedir que haya otro sacrificio, he cannot ask for another porque ya hubo sacrifice uno solo. because it was only Su one deber y mi time. deber What we're supposed to do como pueblo de Dios as a people of God es consagrarnos. is to consecrate ourselves. Ay, santo, ya es hora de que usted se vaya para la casa. It's time for you to go home. Pero déjeme terminar con esto. But let me finish with this. Se lo voy a resumir así I'm rapidito. going to resume it. La palabra habla The word en speaks el libro de Números, in the book of Numbers, versículo 31, chapter 31, capítulo 31, versículo 6. verse 6. Dice la palabra The word of God que says se levantó un hombre that there was a man who got con up nombre de profeta with the name of a prophet llamado Balaam. named Balaam. Y dice la palabra And the word of God says que el consejo de este hombre that the counsel of this man fue la causa
was the cause por lo cual los hijos de Israel why the children of Israel prevaricaron, sinned, fallaron. failed. Y dice la palabra And the word of God says que hubo una mortandad that there was a death en la congregación in the congregation de Jehová. of the Lord. Y ese era el tema que le iba a poner al mensaje. That was the theme I was going to put to this message. Mortandad en la casa de Jehová. Death in the house of the Lord. Dice la palabra The word of God says, que cuando el pueblo, mire, ya yo terminé. I finished. Iba a cerrar, pero mejor lo dejo abierto. O a cualquier cosa. Era solo para que usted se motivara. Pero espérese un rato, hermano. Todo Wait a tiene su moment. tiempo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, When Moses took the children of Israel out, salieron con una promesa. they left with a promise. Y en el camino And along the way, iban conquistando they were a conquering sus enemigos. their enemies. Dice la palabra The word says que Dios les había dado victorias that God had given them victories ante otros reyes before other kings hasta que llegaron until a Madián, they went to a Moab. Moab. Y dice la palabra And the word of God says que se pusieron frente that they went before a Moab Moab, y vino Balac. and Balak came. Diga conmigo, Balac. Say with me, Balak, Repítalo otra vez, Balac, Balak, rey de Moab. king of Moab. Y dice que cuando los vio, imagínense cómo estaba ahí todo ese pueblo. He said when he saw them, imagine all those Usted people. sabe la cantidad que salió de Egipto. You know the amount of people that came out. Y estos reyes habían oído And these kings had heard lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto. what God had done with his people Y cómo con in mano Egypt. fuerte los había sacado. And how he brought them out with Como strong Dios los hand. sacó a usted y a mí de That Egipto. God took you and Con me mano out fuerte. with a strong hand. Estos reyes sabían. These kings knew. Y cuando Balac, And when Balak, rey de Madián, king of Moab, se dio cuenta que enfrente estaba el pueblo de Israel, that the people of Israel was in front, se sintió amenazado. they felt threatened. Usted sabe You know que como pueblo de Dios, that as a people of usted es God, una amenaza. you're a threat. Lo que pasa es que no lo sabe muchas veces o no lo cree. What happens is that you don't believe it. You don't know it many times. Pero eran una amenaza. But they were a threat. Déjeme resumirle rápido Let's porque resume this no lo voy quickly. a poner a leer 5 capítulos. I'm not Léalo en gonna- su casa. You can read it at home. Él dijo, He said, esta gente nos va a barrer aquí these como se people are lame going el to agua. sweep us like you sweep En water. pocas palabras, nos van a dejar sin nada. In other words, they're going to leave us with Se van a nothing. apoderar de todo. They're going to take over everything. Porque sabían que la bendición y la Because they protección knew de Dios the estaba con su blessing pueblo. And protection of God was with his people. Entonces empezó a tramar este rey So he started to compile y llamó a los ancianos He de called Moab the elders of Moab, y les dijo, and he told them, ustedes van a ir you're going to go, y van a ir a buscar a Balaam, you're going to go get Balaam, que era un profeta, that was a so-called prophet. porque al que él bendiga, So because the one that he supuestamente blesses va a ser supposedly bendecido, will be blessed, y el que maldiga va a ser maldecido. and the one he curses will be En cursed. pocas palabras dijo, In other vayan a words, traérmelo Come bring him para que maldiga al pueblo de Israel. so that he can curse the children of Le estoy Israel. resumiendo rápido esto. I'm resuming this quickly. Los ancianos The elders van con Balaam they go to Balaam, y le dicen lo que el rey Balac and he told them what Balak le había said, dicho. had told them. Mire lo que hizo Balaam. Look what Balaam did. No los desechó. He did not cast them out. Los invitó a quedarse a dormir una noche allí. He invited them to spend the night Porque una sola noche because only one night es suficiente is enough para que haya un daño. so that there could be damage. Le dijo, quédense. He said, stay. Vamos a ver qué es lo que Dios me dice. Let's see what the Lord tells me. Entonces viene Dios So then God comes, y le dice, despáchalos. and he tells them, send them away. Le dijo, no vayas con ellos. Do not go with them, he tells them. Porque el pueblo que está enfrente de Moab, Because the people that is in front of Moab bendito es por mí. is blessed by me. Está bendecido. They are blessed. Usted no va a ir a maldecir You are not going to curse them. lo que yo he bendecido. What I have blessed. Fueron a dar el mensaje
he went to give the message. el rey nuevamente manda a sus príncipes, The king go ahead and sends his princes, los más renombrados. the ones that are in more power. Yo espero, hermano, que el que tenga I hope entendimiento whoever has understanding escuche lo que el Espíritu quiere hear what decir a la the Spirit iglesia. of God wants to tell his church. Por eso la palabra dice que nuestra lucha That's what the Bible says, that our no es contra fight sangre y carne. is not against flesh and El blood. enemigo te va a mostrar primero algo Enemy poquito is going to show you something pretty para atraerte. to attract you. Pero si no funciona, But if it doesn't function, te va a llevar a algo más grande. it's going to show you something Por eso la greater. palabra habla de principado, That's what the word talks about, principalities potestades que están al servicio de Satanás. that are in the service of the enemy. Y mandó a los príncipes He sent the prince, más renombrados. Y lo convencieron, en otras palabras, and they convinced him in other porque les words. dijo, quédense otra noche. But he said, stay another night. Vamos a ver qué me dice Dios. Let's see what God tells me. Viene Dios y le dice, ¿y qué And quieren God- esos hombres? What are those men doing there? Y le volvió a decir, quieren que And yo he told vaya them allá y again, lo maldiga. They want me to curse the Viene people. Dios y le And dice, God says, ve, go with them. pero vas a decir lo que yo te diga. But you're going to say what I tell you. Ahora escuche esto. Now listen to this. No es que Dios estaba contento It's not that God was con lo que happy Balaán estaba with haciendo. what Balaam was doing. Porque ya cuando Dios habla, Because habla. when God speaks, Si he él dice speaks. no, es He no. says no is no. Si dice sí, es sí. And if it's yes, it's yes. Y ya él había dicho que no. And he had already said no. Pero como vio la But insistencia, he saw his no insistence, solamente not only del rey Balac, of the king sino Balak, también la intención but also the que intention tenía Balaam. that Balaam had. Porque esta vez le ofrecieron. Because they offered him money. Cuidado con las ofertas que nos Be hacen. careful with the offers that they make to us. Como dicen por ahí, no todo they lo que said- brilla es oro. Not everything that shines is gold. Y eso entró a su corazón. And that went into his Y heart. Dios ya lo sabía. And God already knew it. Y él, me imagino que And I contento se imagine he puso. was happy. Hizo la maleta. And he did Y his se fue. suitcase and he went. Pero dice la palabra But the word of God que says Dios se enojó con él. that God got angry with Porque him. vio la Because intención he de su saw the corazón. intention of his heart. Y cuando vaya bien And when he contento, Balaam, goes very porque él happy, iba contento. because he was happy. Dice la palabra que la asna que tuvo desde que la empezó a usar, That the word of God says that the horse that he had tuvo más The donkey discernimiento had more discernment que aquel que se decía profeta. than the one that called himself a prophet. Y ahora es que yo creo que voy a predicar otra vez. I think now I'm going to preach again. ¿Cuántos se quieren ir ya? Santo Who wants to Padre. leave already? Mejor no hubiera preguntado eso. Porque hay gente que tiene nombre de There's profeta people that have a name of a y se prophet. hacen llamar así. And they call themselves that way. Pero a veces no tienen discernimiento. But they have no discernment. Y hay gente que quizá no tienen nombre, And there's people that don't have a name, pero tienen más discernimiento. but have more discernment. Y la burra, la asna, And the donkey, tuvo más abiertos los sentidos espirituales he had more discernment que aquel que decía que era profeta. than the one that said he was a Que prophet. déjeme But decirle let me tell you que al principio that in the beginning, se cree que era verdaderamente le servía a Dios. that he served God. Pero la palabra dice que se corrompió But the word of God says that he got y corrupted. terminó siendo un adivino. And then he was Se dedicó a la hechicería. dabbled in witchcraft. Cuidado con el espíritu de adivinación, Be careful with divination, porque a veces se quieren infiltrar. because sometimes they want to Señor, infiltrate. reprenda al diablo, mi hermano. I rebuke the, Solo the el devil in the name of Espíritu Jesus. Santo Only es el the que conoce Spirit los of God corazones. is that knows the Pero hearts. tenemos que But we discernir, have to discern, porque el que era profeta because the one that was a terminó prophet, siendo adivino. La palabra dice Bible says- agorero, 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 a witch. que el Señor nos dé entendimiento y May the Lord discernimiento. gives us Y understanding. iba Balaam con la burrita And Balaam was en un with, camino más largo, más ancho. Y dice la and palabra the word of God says que el ángel de Jehová vino otra that the vez angel of the Lord came con again una espada, with a sword, porque que el Señor estaba molesto because God was de angry que él fuera a hacer lo que no that he debía went hacer. to do what he wasn't supposed to do. Y dice la palabra que la burrita, And the word of God said that the la donkey, asna, the donkey tuvo más temor de Dios had more fear of God. y se hizo a un lado And he moved sideways. porque mostró reverencia He showed al reverence ángel de Jehová. to the angel of the Lord. Pero Balaam vino But Balaam y came agarró a palos a la and burrita. he hit the donkey.
Pobre asnita, ¿verdad? Poor donkey. Siguió caminando He continued y el walking. camino se fue reduciendo. And the walk became Y dice la smaller. palabra And the word of God que says vino una vez más that once again el ángel de the Jehová angel of the Lord came y la burrita, and the donkey, el asna, the mostró temor, he showed fear, reverencia reverence, y se hizo a la pared. and he moved to the Allí side. se enojó Balaam And Balaam got y angry le again. dio otra vez palo a la pobre And he hit burrita him again porque se pegó a la pared because he went onto y the no quería wall. seguir avanzando. And La he burrita didn't estaba want haciendo to continue. resistencia The donkey was porque el ángel resisting de Jehová estaba impidiendo su camino. because the angel of the Lord was there. Pero siguió insistiendo But he continued insisting hasta que lo llevó a un sendero until he brought him to a donde place ya no había forma but there was no way de que se hiciera para la derecha to move to one o para side la izquierda. or to the other. Yo me imagino I imagine que como ya no había forma, since there was tuvo no que other dar way, un frenón. he had to. Yo no sé si Stop. salió volando Balaam. I don't know if Balaam went flying. No discernía He didn't discern que estaba en contra de la voluntad de Dios. that it was against the will of God. Entonces vino And Dios then God came y le abrió la boca al asna. and opened the mouth of the donkey. ¿Qué haría usted si una asna le empieza a hablar? What would you do if the donkey would speak to you? Esto fue literal. This was literal. Y le dijo, ¿por qué me pega? He says, why are you hitting me? Dice, yo te he servido durante todos estos I have años y así me served you trata. all these years and this is how you treat me? Y es bien interesante, And it's very interesting. porque él no se sorprendió porque la burra le haya hablado. He didn't get surprised because the donkey Significa que spoke. él había experimentado He had experienced cosas things, espirituales. spiritual things. Lo vio en natural. He saw it natural. Le dijo, porque tú mira lo que está haciendo. He says, look what you're doing. ¿Tú no ves que Don't el you ángel de see? Jehová está aquí? That the angel of the Lord is here. Y dice que Dios tuvo que abrirle los It ojos says that God had to open his eyes para que él pudiera ver. so that he could see. Pero como quiera no se detuvo. But he still didn't detain himself. Pidió perdón, He asked for forgiveness, pero continuó el camino. but he continued on the No way. discernió He did not que discern estaba en contra de la voluntad de Dios. that he was against the will of God. Cuando llegó, When he reached, Balac there, se puso contento. Balak was very happy. Ahora sí dijo, Now, la bendición que tiene este pueblo the blessing that these people se le va a have quitar. is going to be taken away. Entonces él vino y le dijo, mira, So he said, si allá arriba en otras palabras, porque, mire, usted sabe que el enemigo reconoce autoridad. you know that the enemy knows the authority? ¿Acaso no dice Job que el enemigo tuvo que ir a rendirle cuentas a Dios? Didn't in Job Y sabe que no The puede enemy hacer had to mayor go? cosa de lo que se le permite. and cannot do things that are greater if it's not permitted? Y él dijo, si el Señor no lo maldice, en vano va a hacer lo que se haga. If the Lord doesn't say, Hicieron 3 veces, edificó altar. 3 times they edified an altar. Y las 3 veces, And the 3 times, en lugar de recibir maldición el pueblo, instead of receiving curses, lo que Dios le dijo what God told them fue que profiriera bendición. to say blessings. Y se reenojó Balac And Balak got y angry. dijo, pero yo te mandé a traer But I sent for you para que maldijera al so that you pueblo. will curse the people. Pero lo que tú has But hecho what you have done es bendecirlo. is to bless them. Le dice, si no lo maldice, If you don't curse por them, lo menos no le eche más bendiciones. but at least don't give him more blessings. Pero como aquel que decide Dios. But the one who decides is God. Y se quedó decepcionado el rey, aparentemente. Apparently, the king was sad. Pero como Balaam sabía But since Balaam knew que lo que ocurría con el pueblo that what happened to the people, era que tenían la cobertura de Dios, they had the covering of God porque habían andado rectamente because they had walked straight in his y path. dice que las mujeres no se habían contaminado. And the women had not contaminated O themselves. sea que no se había portillado vallado. There was no open doors. Entonces le dijo, mira, aquí He yo no says, puedo hacer nada, pero te cannot voy a do dar un anything, consejo. But I'm Dice, going to give you an advice. lo que tú tienes que hacer, What you have to do. este pueblo está protegido, These people are protected porque el ángel de Jehová because the angel of the Lord acampa alrededor de ellos. encamps around them. Pero, But si haces if you do, que ellos aportillen vallado, for them to open a door, si haces que se contaminen, if you make them contaminate themselves, que se unan
con los hombres de la ciudad, to unite con with the las men of the mujeres de la city, ciudad, with the women of the city, que se incline a la idolatría, to incline themselves to idolatry, vas a lograr tu objetivo. you're going to achieve, Porque la protección goal. que tienen because the protection that ya they no la have, van a tener. they will not have Y it. vas a hacer con ellos lo que quieras. And you're going to do with them whatever you want. ¿Y sabe qué dice la palabra en el capítulo 25? In chapter 25, you know what the word says? Que así como se le dio el consejo, The way that he advised those así people, vino el rey Balac King Balak came y hizo que el pueblo se desviara. and he made the people Y Dios turn se away. enojó tanto And God got so angry que hubo una mortandad that there was a death de los príncipes de Israel of the princes of y Israel todo aquel que se hubiese contaminado. and all that were Y a contaminated. eso se le llamó And that what was la called gran mortandad the great death en la casa de Jehová. in the house of the Lord. Judas habla de Balaam. Judah speaks of Pedro Balaam. habla de Peter Balaam, speaks of Balaam. que dice que It hizo says that he did lo que hizo what he did porque su corazón se inclinó because his heart en el inclined interés que into the había. interest that was there. Hay un enemigo que el Señor lo reprenda. There's an enemy, may the Lord rebuke Póngase him. sobre sus You pies. can stand on your feet. Que está esperando That is waiting a que usted aportille vallado. for you to open a door. En otra ocasión In another occasion, le voy a hablar de cómo cerrar puertas. I'm going to speak to you on how to close the door. Pero hoy quiero decirle But today I want to tell you de que el Señor está trayendo una advertencia a esta casa. that the Lord is warning this house Que si hay puertas abiertas, that if there's open doors, si ya se ha aportillado vallado, if you open a door, quizás las cosas que están pasando maybe the things that are happening no son como dice la palabra, is not the way the word says, permitidas por Dios, permitted by God, sino es porque hemos abierto puertas. but because we have open doors. Por favor, cierre sus ojos. Let's close our eyes. Si alguien quiere entregarle su vida al If Señor there's anyone that wants to give their lives to the en Lord esta tarde, in this afternoon, es un buen momento para que lo haga. it's a great moment to do it. Si usted quiere rendir su corazón al Señor, este es un buen Want to give your momento heart to the Lord, this is a great para moment. que usted le diga, Señor, So you can tell the Lord, Lord, yo quiero aceptarte como dueño y salvador de mi I vida. want to accept you as my Savior. Pero si hay puertas abiertas, But if there's open doors, y las hay, and there are, porque el Señor mostró eso. because the Lord showed us. No le voy a decir cómo, I'm not going to say pero how, el Señor lo dijo. but the Lord said so. Porque el enemigo también sabe Because the enemy also knows cuáles son las debilidades. which are our weaknesses. Cuídese, Take care. cuide sus ojos, Take care of your eyes. su mente, Take care of your su mind. corazón, Take care of your heart. las intenciones de su Take care of your corazón. intentions of your heart. Mientras usted y yo temamos a Dios, While we fear the Lord, el Señor va a protegernos. the Lord will protect us. Pero no le abra la puerta. But do not open the door. Dios lo libró de la muerte. God freed them from death. Dios le ha dado God victorias. has given you victories. Pero si viene el rey de But Babilonia, if the king of Babylon comes, no le preste oído do not hear him. y mucho menos And even le less, abra las puertas de su don't casa. open the door of your house. Que esos tesoros solo le corresponden a Dios. Let those treasures belong to God. Quiero hacer una oración. I want to say a prayer. Levante ahí usted su mano, pero sobre todo su Lift up corazón. your hand, but above all your hearts. Y piense en esta palabra. And think about this word. Yo no he dejado de meditar en ella. I haven't stopped meditating on it Desde ayer en la tarde, from yesterday afternoon cuando el Señor when the Lord ministró esta palabra. ministered this word to me. Debe haber